Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, con esa energía vibrante que nos llena de ganas de compartir las noticias más jugosas del mundo del espectáculo y las historias que nos hacen suspirar. Hoy venimos con una historia que sinceramente nos ha dejado con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con una sonrisa difícil de borrar del rostro. Estoy seguro de que a ustedes, nuestros fieles seguidores, también les va a encantar. Si son de los que disfrutan de los giros inesperados que nos da la vida, de esos momentos que parecen sacados de una telenovela pero que ocurren en la realidad, este vídeo es para ustedes. Nos adentramos en el universo de Kerem y Hande, dos nombres que han resonado con fuerza en el panorama mediático y en los corazones de muchísimos fans. Sus nombres se han entrelazado en historias de amor, de exitosas colaboraciones profesionales, y de, seamos sinceros, sonadas separaciones que han mantenido a la audiencia en vilo. Y hoy, vamos a desgranar esa sorpresa mayúscula, ese giro de guión que los ha unido de nuevo, nada más y nada menos que en un escenario tan insólito como una conferencia escolar. Sí, han oído bien. Una conferencia escolar. Parece que la vida o el destino, o simplemente una agenda compartida, tiene un sentido del humor extraordinario. Es como si Hollywood hubiera decidido escribir un capítulo inesperado para ellos. Pues aquí estamos listos para contarles todos los detalles jugosos, las reacciones, las especulaciones y, por supuesto, la atmósfera que se respiró ante este reencuentro. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo, mis queridos buscadores de primicias, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Clic aquí, en ese botón rojo que aparece en pantalla, y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el contenido más fresco y emocionante y, sobre todo, nos motivan a seguir investigando y compartiendo estas historias que tanto nos apasionan. Bueno, vamos al grano como nos gusta. Kerem y Hande. Dos figuras públicas que conocemos bien, cuyos caminos se cruzaron de manera espectacular y que a lo largo del tiempo han protagonizado múltiples capítulos en la crónica social. Han tenido sus idas y venidas, sus momentos de conexión profunda y, seamos sinceros, también sus momentos de distancia, de rumbos divergentes. El público los ha seguido de cerca, convirtiéndose en detectives privados de su vida sentimental, creando todo tipo de teorías, alimentando esperanzas y, en ocasiones, sufriendo sus desengaños. Siempre ha quedado esa chispa latente, esa conexión que muchos fans anhelan ver florecer de nuevo. ¿Y es que quién no recuerda aquellos momentos? Las miradas cómplices, las risas compartidas que parecían transparentes a través de la pantalla, la química innegable que transmitían en cada escena, en cada aparición pública. Parecía que su historia de amor estaba escrita en las estrellas, predestinada, pero como a menudo sucede en la vida real, las cosas toman caminos inesperados, se bifurcan y cada uno emprende su propia travesía. Hemos visto cómo han pasado por diferentes etapas, Masin pursuing their own paths, como se dice en inglés, enfocándose en sus carreras individuales, en sus proyectos personales, en la exploración de sus propios talentos. Y muchísimos de nosotros pensábamos que esa etapa que compartieron juntos, esa conexión tan intensa, era solo eso, una etapa. Un recuerdo hermoso quizás, pero cerrado. Una página pasada. Pero aquí está la sorpresa, el giro de guión que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Imaginábamos casi con total seguridad que si volvían a coincidir en un evento público, sería en una alfombra roja deslumbrante, en una gala de premios, en un evento exclusivo de la industria del entretenimiento, tal vez incluso compartiendo el set de filmación de un nuevo proyecto, bajo los focos y la admiración del público y la prensa. Pero no. El destino, o quizás la vida misma con su toque irónico y teatral, decidió jugarles una pasada, una broma cósmica, y los reunió en un escenario mucho más académico. Una conferencia escolar. Una conferencia escolar. Piensen en la escena. Un ambiente tranquilo lleno de estudiantes curiosos, profesores dedicados, un entorno formal centrado en el conocimiento y el aprendizaje. Y de repente allí están ellos, Kerem y Hande, dos de las figuras más mediáticas y comentadas, compartiendo el mismo escenario, el mismo atril, la misma misión de impartir conocimiento. La noticia saltó a la luz y, como era de esperar, causó un revuelo tremendo, una onda expansiva de incredulidad y emoción. Las redes sociales explotaron en un frenesí de comentarios, las noticias del corazón se hicieron eco de inmediato, y los medios empezaron a especular con la velocidad de un rayo.
Y los fans, bueno, los fans estaban en un estado de éxtasis absoluto, reviviendo viejas esperanzas y tejiendo nuevas fantasías. La pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿cómo llegaron a coincidir en un evento así? ¿Fue algo planeado con antelación por los organizadores, conscientes de la bomba mediática que desatarían? ¿O fue una increíble y romántica coincidencia del destino, un guiño del universo? Las preguntas se agolpan en nuestra mente y nosotros vamos a intentar responderlas basándonos en la información que ha salido a la luz, en los testimonios de los presentes y en las reacciones que se han podido observar. Resulta que la conferencia en cuestión abordaba un tema que aparentemente tiene una conexión directa con sus intereses personales o quizás con proyectos futuros que ambos están desarrollando. Los rumores más insistentes apuntan a que Kerem ha estado muy involucrado últimamente en iniciativas de educación y desarrollo juvenil, dedicando tiempo y recursos a causas que buscan empoderar a las nuevas generaciones. Por su parte, Ande siempre ha mostrado un interés particular en temas sociales, en la promoción de la cultura, la ciencia y el conocimiento, participando activamente en proyectos que buscan la difusión de ideas y el fomento del pensamiento crítico. Es altamente probable que ambos hayan sido invitados como ponentes, cada uno por su lado, con agendas individuales, sin tener conocimiento previo de que el otro estaría presente en el mismo evento. Esta es, sin duda, la teoría más plausible y, sinceramente, la que más romántica y fascinante suena. Imaginen por un instante ese momento en que se vieron, la sorpresa en sus rostros, la chispa de incredulidad, quizás un atisbo de nerviosismo, la tensión palpable en el aire, la curiosidad inocultable. Los testigos presenciales, estudiantes y profesores que tuvieron la suerte de estar allí, describen un ambiente de total expectación y sorpresa. Cuando se anunció la participación de Kerem, las ovaciones fueron cálidas y entusiastas. Cuando se anunció la de Ande, el aplauso se intensificó, quizás incluso mayor, demostrando el cariño y la admiración que ambos generan por separado. Pero cuando ambos subieron al escenario juntos, el murmullo general se transformó de inmediato en un griterío de sorpresa, de emoción contenida y de euforia desbordada. Se dice que hubo un instante de silencio, un momento fugaz pero eterno, en el que se miraron, quizás con una mezcla de incredulidad, divertida resignación y esa chispa de reconocimiento que el tiempo no borra, antes de dirigirse al público con sus presentaciones. La dinámica entre ellos durante la conferencia fue, sin duda, lo que más llamó la atención de todos los presentes. No hubo rastro de frialdad, ni de incomodidad forzada, ni de distancia profesional. Al contrario, se percibió una profesionalidad impecable, una puesta en escena digna de dos grandes figuras públicas. Pero al mismo tiempo se hizo notar esa familiaridad subyacente, esa conexión tácita que solo surge de experiencias compartidas, de vivencias intensas que dejan huella. Era como si, a pesar del tiempo y la distancia, existiera un lenguaje secreto que solo ellos dos comprendían. En sus intervenciones, cada uno habló sobre sus respectivos campos, pero de una manera que, de alguna forma, se complementaban a la perfección. Kerem abordó la vital importancia de la formación continua en un mundo en constante cambio, el impacto transformador de la tecnología en las futuras generaciones y la necesidad de adaptarse a un futuro incierto. Ande, por su parte, se centró en la urgencia de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la resiliencia en los jóvenes, habilidades esenciales para navegar en un mundo cada vez más complejo y dinámico. Y lo fascinante fue ver cómo durante las sesiones de preguntas y respuestas, sus intervenciones se entrelazaban de forma natural, sus respuestas se complementaban de manera fluida, como si hubieran ensayado juntos en secreto, pero sin ser así. Parecía que compartían una visión común, una misma perspectiva sobre el futuro de la juventud. Los moderadores del evento, al percatarse de esta química inesperada, de esta sinergia que trascendía lo profesional, empezaron a dirigirles preguntas conjuntas, buscando potenciar esa conexión que cautivaba al público. Y la respuesta a estas preguntas combinadas fue aún más sorprendente, más reveladora. Hubo momentos de complicidad sutil, de miradas cómplices que solo ellos podían interpretar, de alguna que otra sonrisa compartida que los fans, ávidos de señales y pequeños gestos, captaron de inmediato y viralizaron en cuestión de segundos a través de las redes sociales. Esas pequeñas interacciones se convirtieron en el foco de atención, en el combustible para la imaginación colectiva. Se habla de que al finalizar el evento fueron vistos conversando animadamente en privado, alejados del bullicio principal. Y aunque nadie pudo escuchar los detalles de esa conversación, la imagen de ellos juntos, en un rincón, hablan. En voz baja alimentó aún más las especulaciones y los deseos de los seguidores. ¿Estaban retomando el contacto después de tanto tiempo?
Estaban aclarando viejos malentendidos, limando asperezas del pasado. O simplemente compartiendo una anécdota divertida sobre la conferencia, un momento de camaradería casual. La prensa, por supuesto, no tardó en intentar obtener declaraciones de ambos. Kerem, siempre un maestro en el arte de la evasiva diplomática, ha respondido con cautela, afirmando que fue una conferencia muy interesante, enriquecedora y que le alegraba enormemente haber podido compartir el escenario con colegas a los que admira profundamente. Hande, por su parte, ha sido un poco más abierta, pero sin confirmar ni negar nada de manera explícita. Ha declarado que fue una experiencia muy agradable, que siempre es un placer participar en eventos que promueven el conocimiento y el desarrollo, y que valora la oportunidad de haber conocido nuevas perspectivas y compartido ideas. Sin embargo, la sonrisa leve que se dibuja en su rostro al hablar de la conferencia, y la forma en que esquiva con elegancia las preguntas directas sobre Kerem, es lo que realmente dice mucho y alimenta la intriga. Hay un brillo en sus ojos, una picardía en sus respuestas, que no pasa desapercibida. Los fans, como les decía, están eufóricos. Han interpretado cada gesto, cada palabra, cada fotografía filtrada como una señal inequívoca de que esta inusual reunión en la conferencia escolar ha sido el catalizador para algo más. Han revivido viejos fanfics, han creado nuevas teorías de conspiración romántica, y las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de esperanza y de peticiones para que esta oportunidad no se desperdicie. Para muchos de ellos, esta coincidencia fortuita fue la oportunidad que esperaban, una señal de que el universo, o la casualidad, les estaba dando una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. La idea de que una situación tan cotidiana y formal como una conferencia escolar los haya reunido de nuevo, justo cuando quizás menos lo esperaban, añade un toque de ironía, de destino y de romanticismo a toda la historia. Es como si la vida les hubiera puesto una prueba de fuego, un escenario inesperado para reencontrarse. Y es que al final del día, lo que vemos en esta inesperada reunión es la demostración palpable de que las conexiones genuinas, las que nacen de la admiración mutua y de experiencias compartidas, por mucho que el tiempo pase, por mucho que las circunstancias cambien y los caminos se separen, rara vez desaparecen por completo. Quizás esta coincidencia fortuita, este encuentro en un terreno neutral y académico, les ha permitido verse el uno al otro desde una nueva perspectiva, libre de las presiones mediáticas y las expectativas que a menudo rodean a las celebridades. Han compartido un espacio, han compartido un momento de aprendizaje y de divulgación, y quién sabe, quizás, solo quizás, han redescubierto esa chispa, esa conexión profunda que antes existía y que ambos creían olvidada. Esta situación nos enseña varias cosas valiosas. Primero, que la vida está llena de sorpresas inimaginables y que a veces los encuentros más significativos y transformadores ocurren en los lugares más insospechados, lejos de los focos y las alfombras rojas. Segundo, que las personas evolucionan, crecen, cambian, pero las bases de las relaciones, si fueron sólidas y genuinas, pueden ser un punto de partida poderoso para reconectar, para reconstruir o simplemente para redescubrir. Y tercero, que el público, los fans, tienen una conexión emocional muy fuerte con sus ídolos, y estas historias de posibles segundas oportunidades, de reencuentros inesperados, les brindan una dosis vital de esperanza, de romanticismo y de ilusión en un mundo a menudo cínico. En resumen, Kerem y Hande, dos nombres que se han convertido en sinónimo de talento, de éxito y de un pasado compartido lleno de intensidad, se han reencontrado de la manera más insólita posible, en una conferencia escolar. Este evento ha desatado un torbellino de emociones, de especulaciones y de esperanzas entre sus seguidores. Lo que comenzó como una posible y sorprendente coincidencia, se ha convertido rápidamente en un evento mediático que ha capturado la atención de todos, alimentando con fervor la esperanza de un posible regreso de su conexión, de su mágica química. Sea cual sea el futuro que les depare, lo que está claro es que esta inesperada reunión en un ambiente tan poco convencional ha dejado una huella imborrable y ha demostrado, una vez más, que a veces, el destino tiene un sentido del humor muy peculiar y un guión muy interesante preparado para nosotros. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en este recorrido por esta emocionante y sorprendente historia. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros desgranando cada detalle, cada matiz de este reencuentro. Antes de despedirnos, queremos lanzarles una pregunta a ustedes, nuestros queridos espectadores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta coincidencia en la conferencia escolar es el inicio de algo nuevo para Kerem y Hande? ¿Se trata de un simple encuentro profesional o hay algo más detrás?
Nos encantaría leer sus teorías más locas, sus opiniones más fundamentadas y sus esperanzas más románticas en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido y sobre todo, les ha sacado una sonrisa, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de estas historias que nos sacan de la rutina. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante como este, lleno de noticias, exclusivas y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la curiosidad los acompañe.